Amén. Hoy quiero compartirles una porción de la palabra del Señor que tenemos registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Unas palabras que el Señor le dijo a Nicodemo, un fariseo en el tiempo de Jesús, pero era un fariseo genuino. No todos los fariseos eran hipócritas y falsos. Este era un fariseo genuino, como José de Arimatea. Bien, y fueron unas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo cuando fue de noche. Nicodemo fue de noche a hablar con él, a indagar de él. Y el Señor le dijo estas palabras, y las tenemos registradas en Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo vuelvo a repetir, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo cuando Nicodemo vino de noche a hablar con él. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios. Reconocía eso. Por eso le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y a eso le respondió el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Le bajó mucho volumen. ¿Está oyendo eso, querido amigo y amiga que me escucha? Tú puedes tener religión, toda la que quieras, pero si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Ahorita veremos qué es nacer de nuevo, porque es algo necesario para entrar al reino eterno. Los que nacen de Dios son los hijos de Dios, y es algo necesario. Luego más adelante le dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así como a Noé le fue necesario construir el arca para salvarse, él y su familia, como también a Abraham le fue necesario salir de su tierra y su parentela al lugar donde Dios lo llamaba, para heredar la tierra y ser el padre de la fe. Tuvo que abandonar su tierra y su parentela, porque el Señor le dijo: salid de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré.
Y para que Abraham heredase la tierra prometida, tuvo que salir de Ur de los Caldeos y luego de Harán y obedecer la voz de Dios. A él le fue necesario eso. A Josué le fue necesario para heredar la tierra de Canaán. Le fue necesario cruzar el Jordán y conquistar la tierra. Le fue necesario luchar y combatir y derrotar 31 reyes que habitaban en la tierra de Canaán. Le fue necesario batallar y conquistar y poseer la tierra. Pero al hombre perdido en pecados, al hombre perdido en las tinieblas, para heredar el reino de Dios, ¿qué es lo que es necesario para él? Y para él es necesario lo que dijo Jesús: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, cuando el Señor le dijo esto a Nicodemo, que era un maestro en Israel, o sea que era un estudioso de las Escrituras, era un fariseo, él no comprendió. Y él dijo: ¿puede acaso el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesucristo no le estaba hablando de un nacimiento otra vez de la carne, un nacimiento por papá y mamá. Él no le estaba hablando de eso, y por eso le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. Y luego le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento que habla la Biblia, pon cuidado, querido amigo que me escucha. Si quieres entrar en el reino de Dios, si quieres algún día vivir para siempre en ese reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, la religión no basta. Nicodemo era religioso, y era un religioso, era un fariseo genuino, verdadero. Era un fariseo que no era hipócrita, era uno verdadero, que trataba de caminar con Dios. Y el Señor le dice que le era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y luego le dice: para entrar en el reino de Dios. O sea que la religión no basta para entrar al reino de Dios, ni las buenas obras. Las buenas obras son buenas, pero no te van a entrar al reino de Dios por causa del pecado. El pecado es el gran problema del hombre, que ha hecho lo malo, que ha desobedecido las leyes divinas, y ese pecado lo tiene bajo una sentencia de muerte, una condena. Isaías 59, 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace una separación entre un Dios santo y un hombre pecador. El pecado hizo que Adán y Eva perdieran el huerto. Un solo pecado. Por un solo pecado
Adán y Eva fueron echados del huerto. El problema del hombre es el pecado, que tiene una naturaleza baja que heredó de Adán. Y con esa naturaleza no va a poder entrar al reino de Dios. Una naturaleza que tiende a desobedecer a Dios. ¿Cómo nacer de Dios entonces? ¿Cómo ser engendrado por Dios? Porque el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí hizo la diferencia. El nacimiento de la carne es el nacimiento que tuvimos todos, de papá y mamá. Nacimos según la carne, somos carne y hueso. Pero el nacimiento del Espíritu es nacer del Espíritu de Dios. Nacer del Espíritu de Dios. Si tú no naces del Espíritu de Dios, o sea, si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu de Dios no viene a tu vida, te quedaste por fuera del reino de Dios. Porque la religión no te basta. Las buenas obras no te bastan. La religión no quita el pecado. Las buenas obras no quitan el pecado. Ahora, el que sí puede quitar nuestro pecado es Cristo. Y Él es el único medio para entrar al reino de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el camino para entrar. Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. ¿Pero a dónde va a entrar? Al reino de Dios. Él es la puerta. Ahora, para entrar al reino de Dios, nuestro pecado tiene que ser quitado. Y lo único que quita el pecado es la sangre de la expiación. O sea, la sangre de Cristo. La sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. La sangre de nuestra eterna redención. La sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de Dios. Y para nacer de Dios, primero nuestro pecado tiene que ser quitado. Y lo único que quita el pecado es la sangre vertida en la cruz del Calvario. La sangre de la expiación. 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre limpia el pecado. La sangre lava el pecado. Apocalipsis 1:5 exclamó el apóstol Juan, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La sangre limpia, la sangre lava nuestro pecado, la sangre emblanquece nuestras vestiduras. Apocalipsis 7:14. El apóstol Juan vio una gran multitud vestidos de ropas blancas o de vestiduras blancas delante del trono de Dios. Y pregunta, lo puedes leer en Apocalipsis 7, pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Y la respuesta que le dan es, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la sangre del Cordero, la que emblanquece nuestras vestiduras, la que nos lava, la que nos limpia, por la cual tenemos el perdón. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.
Entonces, primero, para nacer de Dios, nuestro pecado tiene que ser quitado. Nos tenemos que poner a cuenta con el Omnipotente. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, como Dios le dijo a Israel en Isaías capítulo 1, que les dijo: venid luego y estemos a cuenta. Nos tenemos que poner a cuenta con Dios. Y el único que, para ponerse a cuenta, hay que reconocer nuestra culpa. Reconocer nuestra culpa y arrepentirnos del mal camino. Determinar abandonar el pecado, determinar empezar a andar en la senda antigua, la senda de Dios, la senda de justicia, por la senda de la verdad de Dios, por el camino de santidad apartado del pecado. Terminar con el pecado. No vivir ya el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como dijo Pedro en 1 Pedro capítulo 4, ponernos a cuentas con Dios es venir a Cristo, reconocer nuestra culpa, arrepentirnos, convertirnos de las tinieblas a la luz, tomar nuestra cruz y determinar seguir a Jesús. Entonces el Señor quita nuestro pecado, lo que nos impide la entrada a su reino. ¿Y sabe lo que hace Dios? Como tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, Dios pone su espíritu en esa persona que recibe y se entrega a Cristo. Pone su espíritu en él y nace del Espíritu de Dios. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron a quien, a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice algo, oye bien: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios. Dios les envía su espíritu, los engendra. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina, para que podamos huir de la concupiscencia que hay en el mundo a causa del pecado. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Cuando el hombre o la mujer es engendrada o engendrado por Dios, recibe la naturaleza divina, la misma naturaleza de Dios, su espíritu, para que vivamos. Romanos 8:5 dice: si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Oye bien, Romanos 8:9: si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El espíritu de Cristo en el creyente, la naturaleza divina, para hacerlo una nueva criatura. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 24 dice que es una nueva creación, un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
un nuevo hombre, creado, este sí es creado a la imagen de Dios, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, pero perdió esa imagen cuando se entregó al pecado, perdió esa imagen de santidad, de justicia, de rectitud, perdió la imagen de Dios, cayó. Pero ahora el que va a entrar en el reino de Dios, Dios le imparte su misma naturaleza, su espíritu, para hacerlo un nuevo hombre, creado a imagen de Dios. El nuevo hombre, como dice Efesios 4:24, creado según Dios. Gálatas dice que una nueva creación, porque en Cristo Jesús dice, lo que importa es una nueva creación. Vemos que es un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene una nueva vida. No es la vida que llevaba antiguamente. Su vida cambia porque recibe la naturaleza divina. Es un nuevo hombre creado según Dios. Es una nueva creación. Recibe la naturaleza divina. Recibe la vida de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para entrar al reino tienes que recibir a Cristo para el perdón. Y para que Dios te imparta la naturaleza divina. Para que seas una nueva criatura en Cristo. Con un nuevo corazón. Un corazón que ahora le ama, un corazón que le sigue, un corazón que sabe que Él es real. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Estaba hablando de esa vida del Espíritu. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida que viene de Él. Es el hombre celestial. Lo que nos dice en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 48 y 49, que dice, oye bien, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Pero tal el celestial, tales también los celestiales. Está hablando de un hombre terrenal y un hombre celestial. Y dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El celestial es creado según Cristo, a la imagen de Dios. Y algún día este pedazo de carne, de cuerpo, se vestirá ya para un espíritu nuevo. El Espíritu de Dios en nosotros, nos vestiremos de un cuerpo nuevo y un cuerpo celestial que permanece para siempre. Y así como trajimos la imagen del terrenal de Adán, traeremos la imagen y el cuerpo también del celestial. Cuerpos celestiales. La Biblia dice hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Una es la gloria de los terrenales, pero otra es la gloria de los celestiales. El nuevo hombre está vestido según Dios. Es una nueva criatura. Recibe el Espíritu de Cristo y ese es el que va a entrar en el reino de Dios. Ese es el que entra en el reino de Dios. El que se convierte de las tinieblas a la luz. El que se arrepiente, el que viene a Cristo para el perdón y es revestido de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre para que camine con Dios en este mundo. Y la única manera de hacerlo es recibiendo a Jesucristo en su vida. Porque ese nacimiento no lo vas a lograr teniendo 1000 religiones. No lo vas a lograr haciendo buenas obras.
Lo vas a lograr, ¿sabe cómo? Siguiendo a Cristo, recibiéndole como tu Señor y Salvador y pidiendo que Él te llene de su Espíritu Santo. Por eso termino con esto. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Quieres nacer de nuevo, como dijo el Señor? ¿O es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? La única manera es Cristo. El único camino a Dios es Cristo. No vas a nacer de nuevo a través de Pedro, ni Pablo, ni María, ni mucho menos el Buda, ni Hare Krishna, ni Alá, ni Mahoma. El hombre nace de nuevo cuando recibe a Cristo, es hecho una nueva criatura, es hecho hijo de Dios. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que nacen del Espíritu. Lo que dijo el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para nacer del Espíritu necesitas recibir a Cristo, porque Él es el que te engendra desde lo alto. Bien, dile así al Señor si lo quieres hacer. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero ser engendrado por ti. Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo. Engéndrame desde lo alto y dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. Y a través de tu gracia en Cristo Jesús. Y te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.